Sí, bueno, ese es el primer caso confirmado de la nueva variante del virus. Y eso se detectó gracias a los estudios epidemiológicos, virológicos que se hacen eh, y que se detectó finalmente que la persona positiva, digamos, estaba relacionada con esta nueva variante. Ahora, ¿cuáles son las dificultades en la Araucanía? Bueno, eso todavía está por verse, pero la persona, digamos, que fue ya confirmada, está, digamos, haciendo su cuarentena en la ciudad de Panguipulli, según se confirmaron los medios. Y ahora, bueno, se están tratando de hacer los seguimientos de los pasajeros del avión, digamos, en donde viajó la pasajera. Ahora, lo que hay que tener presente es que los virus, es una característica de los virus que ellos van cambiando su forma. Entonces, esto no es algo nuevo, esto ocurre y ya se han detectado varias cepas del mismo virus durante este casi año que ha ocurrido la pandemia. Entonces, ahora, ¿por qué preocupa especialmente esta cepa y no otra? Lo que se ha reportado hasta el minuto es que puede tener una transmisibilidad, o sea, una capacidad de contagio mayor que las otras variantes. Y en ese caso, digamos, sería un inconveniente porque tiene más facilidad de transmitirse. Pero en la región ahora, hasta el minuto, no hay algo que diga que eso va a ocurrir. Porque, bueno, si se toman todas las precauciones, no debería afectar Claro, a la región particular. Sí, uno de los temas que preocupa, doctora, es precisamente eso, por lo que se ha conocido su capacidad rápidamente de infectar al resto de las personas y la disposición de servicios como por ejemplo camas UTI y todo lo que significa la especialidad de atención para quienes están contagiados con este virus y necesitan urgente de estas camas especiales, va agotándose. Y esta mañana ya escuchábamos cómo desde Puerto Montt y Valdivia están enviando gente a Santiago porque está agotado la disposición de estas camas especiales. Y naturalmente aquí estamos también a un borde desde hace ya bastantes días. Efectivamente. Bueno, por eso hay que tener consideración que si el virus lo que ha demostrado ser es digamos, tener más facilidad de infectar, hay que tomar todavía más precauciones de las que ya estábamos tomando. Es decir, mantener estrictamente las medidas sanitarias que se aconsejan. Las medidas sanitarias son las mismas, pero hay que tener todavía más precaución ante esta nueva variante que probablemente es más infecciosa. Pero lo que los estudios muestran hasta el minuto, porque todavía ha pasado muy poco tiempo desde que se informó a la OMS de esta nueva variante, se informó a la OMS en el mes de diciembre, pero probablemente los estudios genéticos muestran que esta cepa ya estaba circulando desde septiembre. Es decir, ya llevamos 3 meses con circulación de esta cepa, sobre todo en Reino Unido, pero también se ha detectado en otros países de Europa y de Asia también, aquí en América también. Entonces, bueno, las consideraciones que hay que tomar son las mismas que hemos ido repitiendo y ser un poco más estrictos todavía con todas las medidas sanitarias. Pero yo creo que no es para alarmar todavía más, sino seguir manteniendo las medidas de autocuidado que se han recomendado siempre. Doctora, me hacen consultas acá y apuntan a la situación que se registra con esta chilena que había estado en Gran Bretaña, había pasado por otros países y llega a Chile, se le hace el PCR, pero hay que esperar que se genere el resultado. Y una vez que se generó el resultado, se determina que es positivo o el examen así lo indica y comienzan a buscarla. Entonces, pareciera que ese sistema como puerta de acceso al país no es tan efectiva, porque si esperamos el resultado, que entiendo que son en 24 o 72 horas que se entrega, no nos permite tener la alerta inmediata, ¿o estoy equivocado? No. Efectivamente, claro, es así. De hecho, bueno, una de las consideraciones que tomó
el gobierno fue cerrar el acceso para pasajeros que venían desde Reino Unido. Sin embargo, no se consideró el cierre de fronteras de otros países y en este caso la pasajera que llegó fue desde España, pero obviamente también había viajado a Reino Unido. Entonces, bueno, algunos dicen que las medidas fueron insuficientes para frenar, digamos, la llegada de esta nueva cepa, y otros piensan que era inevitable que esta nueva cepa llegara. Entonces, los puntos de vista son muy diversos. Ahora, lo que hay que tener en consideración, como yo le decía, que esta cepa está circulando ya desde hace 3 meses y no se sabe si esa cepa ya había llegado al país, porque para que digamos, reconocer, digamos, qué cepa es la que está circulando, hay que hacer un estudio de secuenciación genética. Entonces, esos estudios se hacen al azar, no se hacen en todos los PCR, no se secuencia el virus. Entonces, probablemente no se sabe, pero puede existir alguna posibilidad de que la cepa ya estuviera circulando desde antes. Perfecto. Y la vulnerabilidad con que algunos también aquí me plantean de nuestro aeropuerto de la Araucanía, que está ubicado en Freire, porque, claro, a lo mejor si ella hubiese tenido un antecedente, pudiese alertado rápidamente y haber detenido aquí a esta persona y evitar que se fuera hasta Panguipulli. Sí, efectivamente ese es uno de los temas que ha ocurrido desde que empezó la pandemia. Yo diría que no es algo nuevo, porque recordemos que también el primer paciente que llegó a la Araucanía también fue a través del aeropuerto. El primer paciente que se reportó en marzo. Entonces, bueno, los sistemas, digamos, de seguimiento obviamente tienen que mejorarse, pero han demostrado muchas falencias desde el comienzo, yo diría. No solamente ahora, sino que desde el comienzo de la pandemia. Perfecto. Y otra de las inquietudes que se van generando dice relación con el tema de la vacuna. Actualmente que se está ya inoculando a funcionarios de la salud en los hospitales, ¿es efectiva también para este virus, el SARS-CoV-2? Sí, bueno, eso ahora, digamos, como efectivamente yo les comentaba que se reportó esta nueva variante en diciembre, hay estudios que están analizando si esta nueva variante influye o no en la efectividad de la vacuna. Hasta el minuto, los expertos dicen que no debería verse afectada la efectividad de la vacuna, pero todavía falta más evidencia científica, faltan más estudios científicos para determinar si efectivamente va a influir o no en la efectividad de la vacuna. Hasta el minuto se piensa que probablemente no, pero falta evidencia científica para asegurar eso. Esto no significa que, por ejemplo, el laboratorio Pfizer vaya a interrumpir los compromisos que tiene con nuestro país para la entrega de vacunas, ¿verdad? No. Bueno, en el caso de la provisión de vacunas no afecta para nada. Lo que sí probablemente los laboratorios vayan a tener, como yo decía, hacer estudios para ver si la vacuna tiene la misma efectividad en esta nueva cepa o no. Entonces, para eso obviamente falta evidencia científica para asegurarlo. Probablemente todos los laboratorios que estén trabajando en las vacunas vayan a hacer estos análisis para ver si efectivamente esta nueva variante influye o no en la eficacia. Finalmente, doctora, y respecto de los ensayos clínicos que está haciendo la Universidad de la Frontera con otros laboratorios chinos, también de alguna manera pudiera haber una variación a fin de poder pensar que en el fondo poder contener ahora tanto el COVID-19 como a esta variedad de cepa. Bueno, lo que se sabe hasta el minuto de la nueva cepa, como yo le decía, que tiene una mutación en una parte del virus que tiene que ver con el receptor. Entonces, en ese caso, lo que se ha demostrado es que es más transmisible. Y por otro lado, podría afectar también la parte diagnóstica, porque también hay algunos test diagnósticos que trabajan con
justamente con un receptor que quizás probablemente esté siendo afectado en esta nueva variante. Pero en relación a la vacuna no hay todavía evidencia que diga que, digamos, esta nueva cepa no digamos, o influya en algo en la eficacia de la vacuna. Entonces, como yo le decía, para eso todavía probablemente falten estudios adicionales ahora. Pero la propiedad de los virus es una propiedad que ellos van cambiando, porque el virus para infectar se tiene que multiplicar en millones, entonces cada vez que se multiplica van ocurriendo estas mutaciones. Entonces esto no es nuevo, esto es propio de los virus. Y lo que se conoce de este virus en particular es que si lo comparamos, por ejemplo, con el virus de la influenza, su variabilidad es casi la mitad que la de la variabilidad que tiene el virus de la influenza. Entonces eso desde ese punto de vista es bueno, porque no es tan variante como el de la influenza. Esos son los estudios que se conocen hasta el minuto. Entonces, todas estas cosas se tienen en consideración cuando se elaboran las vacunas. Así que yo creo que no, en ese sentido no hay que tener una preocupación extrema, pero obviamente que la evidencia científica siempre se necesita y por eso tiene que analizar si efectivamente existe alguna afectación en la eficacia de la vacuna o no. Perfecto. Doctora, gracias por este consejo, porque en general la gente se ha puesto más nerviosa de lo que ya estaba. Decía, estamos recién comenzando a superar este tema y ahora nos viene esto y hay que renovar todo. Lo que sí, y me queda claro el mensaje, hay que reforzar las campañas, hay que insistir que hay que quedarse en la casa cuando hay que quedarse, cuando estamos en cuarentena hay que hacerlo, usar la mascarilla, lavar las manos y la distancia de las personas es fundamental. Bueno, simplemente feliz año, doctora, y esperamos que el próximo sea mejor que el que estamos cerrando. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo. Que estén bien. Hasta luego.